Buenos días, babe. ¿Listo para abordar? Muy bien. Vamos a empezar con un rico y tranquilo desayuno bohemio en el restaurante Museo de la Gastronomía, que más que un restaurante es una atracción turística ubicada en la calle 62 por 55 y 57 en el centro. Por cierto, hoy es viernes de comodín. Significa que si ya concluiste la escapada bohemia de 3 días y ves que puedes quedarte un día más en Mérida, te sugiero construir una ruta relajada en la que puedas reponerte sin dejar la diversión. Te voy a proponer 2 opciones para que elijas cuál te gusta más, igual y hasta puedes hacer las 2. Mientras tanto, disfrutemos de las delicias gastronómicas. Frijoles refritos y siquilpac con tostaditas, la deliciosa cortesía con la que te reciben, para después elegir lechón, longaniza de Valladolid, pavo en relleno negro, etc. Ese sí es un verdadero dilema. Todo es delicioso, deli. Date un recorrido por el museo del restaurante que te muestra la forma de cocción de los alimentos a través de los entierros, es decir, hornos debajo de la tierra. Los ingredientes tradicionales de la cocina yucateca también los vas a poder ver aquí, así como utensilios, tanto prehispánicos como de la época de la colonia, para que tú puedas ver cómo utilizaban los molinos, los comales, cómo pelaban las frutas y verduras, etc. Conoce al final, si te da tiempo, la representación de las aldeas mayas. Si llegas como a las 3, te tocará ver cómo sacan la cochinita del horno y pues echarte un taquito. ¿Qué te parece? Ya que termines de dar una vuelta por este restaurante que ya te dije es una atracción turística, mira, un pelachinas. ¿Qué tal? Entonces, es hora de continuar nuestro recorrido. Te muestro aquí en este momento una primera propuesta de recorrido que tú puedes elegir si está de acuerdo a tus intereses. La puedes hacer caminando o en transporte, es relativamente cerca. La idea es caminar por el Paseo Montejo. Si ves, dejé circulado el que será nuestro destino nocturno para echar un poquito de fiesta. ¿Ok? El Paseo de Montejo cuenta con diversas construcciones de importancia histórica. El recorrido inicia en el remate, una plaza ubicada en la calle 45 y 49, que es la entrada del paseo como tal. Ahí podrás ver restaurantes, amplios pasillos, unos árboles maravillosos como los que te encuentras a cada momento por Yucatán. Nos vamos a caminar por el primer tramo, donde destacan edificios como el Palacio Cantón, el cual fue residencia oficial de los gobernadores del estado durante algún tiempo y que desde 1966 es el Museo Regional de Antropología e Historia. El museo fue construido a principios del siglo XX, es de estilo ecléctico, conocido como la Beaux Arts, es decir, Bellas Artes, que se impuso en la Europa de la Bella Época y en el México del Porfiriato. Entre otras cosas, se pueden admirar el material arqueológico conformado por piezas de la cultura maya prehispánica en la planta principal, con mármol en varios tonos, finos acabados en los techos, columnas dóricas y jónicas, una bella escalinata tallada en mármol blanco y jardines exteriores. Seguimos y nos encontramos con la conocida Casa Peón de Regil. Fue construida por orden de Pedro Regil, un rico y poderoso hacendado, en 1905, ubicada en la calle 35 del Paseo Montejo. Su estilo es neoclásico y tiene columnas en diferentes estilos. La fachada está labrada en piedra y hace que esta construcción sea imposible de no ver. Es una de las casas más visitadas por su gran arquitectura. Es un atractivo de la ciudad. Caminando por esta misma avenida a el Museo La Quinta Montes Molina, terminada alrededor de 1902. Esta magnífica casona pasó a manos de la familia Montes Molina en 1915
y se ha conservado con todo y los muebles originales de esta época a través de las 4 generaciones que han vivido en ella, de arquitectura ecléctica con tendencia neoclásica. El segundo dueño de esta propiedad fue don Avelino Montes y su esposa María Montes, quienes a partir de esa época y hasta la fecha se quedaron con esta propiedad, en donde ustedes van a ver mobiliario de tipo europeo, cristalería de Bacará, jarrones, accesorios que eran clásicos de esta época y que se conservan en perfectas condiciones. Vamos a hacer el recorrido. Esta es la biblioteca de la casa y dicen que aquí se encuentra uno de los techos más bonitos de toda la propiedad, donde pueden ver ustedes la representación de los ángeles. A esta clase de escritorios le llamaban escritorios de doble vista. Okay. Ya saben que solo les muestro una probadita porque no quiero que solo vean el viajar. Quiero que vengan y disfruten y vivan el viaje. Esta casa tiene mucho más lugares que ver. El comedor principal con trinchadores de madera tallada. Pueden ver ustedes ahí también la platería. Hermoso. Y saliendo esos 2 espejos gemelos. Aquí es donde te das cuenta lo ignorante que puede ser. Estamos viendo un árbol maravilloso con frutos, pero no sé qué es. Tendré que preguntar. No me podría quedar yo con la duda, ya lo averigüé. Es el árbol de la jícara. Resulta que sí es un fruto, pero no es un fruto que tú te comes como una naranja o como una toronja, no. Es un fruto medicinal que estando en el árbol, estando verde, es como se puede cortar y utilizar para hacerlo un medicamento para el asma o enfermedades respiratorias. Me comentan que si la fruta ya cayó y se utiliza el término sazón, es decir, que ya está madura, que ya está en el piso, ya no sirve. Pero si está en el árbol y está verde y tú la cortas por el área de su cicatriz, que aquí se llama touch o ombligo, tú la puedes raspar, echarle cal y dejarla secar y acabará siendo una jícara con la cual te puedes bañar. Es muy raro ver este tipo de árbol y no solamente es hermoso por su estructura, sino los frutos son maravillosos. ¿Quién lo iba a decir? Todos los días se aprende algo nuevo. Como dijimos que haga o no haga falta, saliendo del museo, que tendrás que caminar menos de 1 minuto, encontrarás la sucursal Montejo de la Dulcería y Sorbetería Colón, en donde tienen sus nieves especiales, las protagonistas, pero también tienen muchas otras cosas. Yo te recomiendo también probar un merengue deliciosos. Ya te los voy a enseñar. La mía es de guanábana, uno de los sabores recomendados. El segundo sabor recomendado es la de mamey. También te recomiendan probar la de coco, que ambas son deliciosas. Hoy nos saludó el chalán. Queda un huequito, y si te queda un huequito, mira, esta es la especialidad, los merengues.
aunque todo está rico. Las almejas rellenas con merengue también son deli. Y por supuesto, los pionono de yema. Posteriormente vamos a caminar con destino al Parque de la Mejorada, que es mi segunda propuesta. Como ves en el mapa, también te lo puse saliendo desde el Museo de la Gastronomía por si eliges hacer primero esa ruta o la segunda, como tú quieras. Vamos caminando rumbo al Arco de Dragones, que es el amarillo que ustedes ven ahí, para después llegar a la Plaza de la Mejorada. Otro de los patrimonios culturales de Mérida son los 3 arcos coloniales que ustedes pueden observar aquí, que es el Arco de San Juan, el del Puente y el de los Dragones. El que estamos viendo es el de los Dragones, que fueron construidos con la idea de protegerse de una invasión pirata. El parque toma su nombre por el templo católico y el exconvento franciscano, que actualmente es sede de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, ambos denominados de la Mejorada, desde la época colonial, y que probablemente tomaron su nombre de la Mejorada, España. La iglesia se construyó entre 1621 y 1640 y su arquitectura es de estilo colonial del siglo XVI. El convento se construyó entre 1688 y 1694 y fue destinado para que ahí se quedara la orden franciscana. En 1820 fue alojamiento de tropas, una vez que por decreto real se suprimieron las órdenes mendicantes. A todos los que visiten esta plaza y sobre todo en tiempo de calor. Hoy no es el caso, acuérdense que estamos en noviembre, pero vean estas copas enormes y preciosas que le dan marco a la Plaza de la Mejorada, que también se viste ya de Navidad. En el centro de la plaza, como puedes darte cuenta, se encuentra el monumento de los niños héroes. Aquí puedes ver la escultura de un águila y 6 figuras de bronce que representan a los cadetes adolescentes que sacrificaron su vida en la batalla de Chapultepec en 1847 contra las fuerzas invasoras de los Estados Unidos. En la esquina vas a encontrar que también está el Museo de Arte Popular, que es un edificio amarillo y blanco que data de principios del siglo XX. Aquí te recomiendo que resuelvas el tema de la comida. Disfruta de una comida excepcional en un restaurante, ¿qué te digo?, emblemático, que es Los Almendros. Es uno de los más famosos de Mérida. Este es el cuartel de los Dragones, que está en la calle 50 por 61, antiguo hospital de frailes franciscanos. Hoy funciona como centro cultural del niño yucateco. En las mañanas lo puedes visitar y es el que da nombre a este arco, que en la parte de arriba apenas es visible San Antonio. Mi siguiente recomendación es que después de que hayas recorrido la plaza y hayas degustado de las delicias gastronómicas en Los Almendros, si es que esa fue tu decisión, regresemos a la Plaza Grande para tomar un autobús turístico que nos lleve al Paseo Montejo, pero ahora de noche. Vamos a aprovechar las fechas navideñas y qué cosa más hermosa que ver la iluminación navideña. No saben cómo me remonta a mi infancia, cuando salíamos por las noches a ver la iluminación. Además, aprovecharemos en ver la totalidad del Paseo Montejo porque pues nada más recorrimos un tramo. En este paseo que puedes hacer tú en el autobús turístico, no solamente te van a llevar a conocer el paseo completo, sino también vas a ver algunos barrios de interés. A lo largo de la avenida se encuentran diferentes casonas de estilo afrancesado neoclásico que veremos con detalle más adelante. A finales del siglo XIX, la crema innata de los ciudadanos que en ese entonces vivían en Mérida, Yucatán, decidieron generar este paseo público que fuese
un lugar maravilloso a la vista de cualquiera para mostrar una ciudad moderna y hermosa inspirada en los Campos Elíseos. Aquí puedes admirar las casas más antiguas y más hermosas de la ciudad. Ahora podemos admirar las casas cámara, que también les llaman las casas gemelas. Y al fondo podemos observar el árbol de Navidad en el remate, que ya fue encendido. Nos despedimos del Paseo Montejo nada más ni nada menos que con el Monumento a la Patria. El Monumento a la Patria, que además es un lugar icónico que no puedes dejar de ver en la ciudad. Está tallado en su totalidad directamente en piedra y además la escultura es a mano por el escultor colombiano Rómulo Rosso. Se empezó a construir en 1945 y aunque inicialmente se creía que iba a ser solamente un monumento dirigido a la bandera, al final se decidió que abarcara a la patria en su totalidad. Es decir, que representara diferentes momentos de la historia mexicana para que pudiesen observarse. La obra, como pueden darse cuenta, es una obra compleja, cuya duración fue larga, 11 años desde que se empezó a realizar. Ahora sí, la última y nos vamos. Canten conmigo. Párate a bailar.
¿cuáles son las recomendaciones básicas que yo haría ya como colofón para dejar este hermoso lugar? Es, combina un día en donde sientas que va a haber mucho desgaste de energía y al siguiente dedícalo a hacer rutas bastante tranquilas dentro de la misma ciudad de Mérida. ¿Qué nos encontramos? Que existen una diversidad de plazas, cada una con su encanto, en donde vas a encontrar tanto verbena popular como iglesias hermosas y por supuesto la gastronomía que no te la puedes perder. Te puedes también encontrar mucha cultura, si ese es tu perfil. Hay teatros, salas de música para conciertos, restaurantes en donde siempre vas a encontrar la bohemia a flor de piel y entonces tus recursos para pasarla bien en un día dentro de la ciudad son inagotables. Simplemente el estar en esta deliciosa plaza disfrutando de ver volar a las palomas, comerte un heladito y sobre todo observar la cotidianidad de un día en Mérida es suficiente. Casi todo lo que viste aquí te lo di en un formato de cómodo para arriba y de barato a caro. De ahí que si eres de los aventureros que te gusta conocer la ruta paso a paso, que siempre será para mí la mejor opción para conocer un lugar, puedes hacerlo de forma muy económica. Pero también hay que verificar, porque habrá casos en donde irte en camión, si vienen 2 o 3, va a ser mucho más caro que si hubieses rentado un vehículo. Hay vehículos desde 900 pesos, claro, los más escasos, hasta 1500. Pero si sumas lo que te va a costar un boleto de camión, te lo presenté ya en la pantalla del ADO, y son 3 personas, pues con solo eso sale la renta de un día en un vehículo. Rentarlo 2 siempre será más barato y 3 también. Así es que te puedes dar esos pequeños gustos que no son tan gustos, porque si lo ves, son también fórmulas para ahorrar dinero. Ya sea rentando un auto, un camión o un colectivo, tus opciones son muchas en Mérida. Así es que vente a esta escapada. Si tienes 3 días, te la vas a pasar súper bien. Si tienes 8, también. Pero te aseguro que un mes no es suficiente para recorrer todos los lugares cercanos a la capital. Ya no te digo toda la península de Yucatán, sino solo todos los lugares cercanos a Yucatán. Ven con nosotros a una escapada bohemia. Cada noche un espectáculo, cada noche un restaurante que es una opción para continuar con la fiesta y un lugar hermoso que ver todas las mañanas. Espero que te haya gustado esta ruta bohemia a Mérida, Yucatán. Besos, besos y el mundo te espera. Ven y disfrútalo. Eso pareció un comercial trillado. Tú ven y pásatela toda. Besos, besos, bye.